El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. De recibir sus propios discípulos. En esta ocasión son los que se expresan de esta manera, murmurando, ¿sí?, por el mensaje que nuestro Señor estaba ministrando. Vamos a meternos en el pasaje, vamos a introducirnos allí y escuchamos dos poderosas verdades espirituales que hemos extraído de este pasaje que van a edificar y van a fortalecer nuestra vida espiritual. Escuchemos. Existe una diferencia entre poseer una religión y poseer las buenas nuevas de la salvación. Amén. Nosotros hemos estado anunciando aquí noche tras noche que el mensaje que nosotros predicamos no es un mensaje religioso, no es un mensaje que anuncia una nueva religión o diciéndole a la gente que tiene que cambiar de religión. Hemos estado insistiendo en el hecho de que nosotros anunciamos a una persona, porque creemos que la salvación no está en una religión, sino que la salvación la trajo una persona. Esa persona maravillosa es nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y nosotros le hemos conocido de una manera personal. Por eso insistimos en que las personas que nos están escuchando entiendan que lo que nosotros estamos anunciando es a una persona. Es al Señor Jesús. El mensaje de Jesús consiste en conocer las buenas nuevas de salvación. El evangelio del cielo. La buena noticia de que nuestros pecados han sido perdonados en su nombre y que tenemos acceso y que tenemos salvación y que podemos entrar al reino de los cielos. Amén. Amén. Un religioso solo tiene conocimiento intelectual e histórico del Dios de la salvación, pero un hombre piadoso y genuino cristiano tiene una relación viva y creciente con Dios y posee la vida eterna. Una relación, en eso insistimos. No solamente en el hecho de poseer una religión que hable de Cristo, sino tener una relación personal con el Cristo de la religión. ¿Cuántos tienen esa relación personal? Nosotros conocemos a una persona. Yo fui religioso y la mayoría aquí lo fueron también. Muy religiosos, muy recalcitrantes algunos, ¿no? Muy consagrados a una religión, muy altivos incluso, diciendo cosas como que yo soy de esta religión, mis padres fueron de esta religión y yo voy a morir en esta religión, así que no insista, por favor, no moleste. Expresiones como esas, ¿no? Decíamos algunos y hasta las escribíamos y las colocábamos allí en las puertas de nuestras casas para que los evangélicos no fueran a molestarnos. Gloria sea el nombre del Señor. No entendíamos que una religión no salva. No entendíamos que la religión no te perdona los pecados, que la religión no llena el vacío de tu alma, que la religión no te sana espiritualmente ni te satisface espiritualmente. En cambio, una persona sí lo puede hacer. Por eso hemos creído que la salvación tiene un nombre. Ese nombre es Jesús de Nazaret. A su nombre, a su nombre. Para un religioso, las demandas del mensaje del Evangelio de Jesucristo son imposibles de alcanzar y hasta le parecen locura y fanatismo porque no las entiende. Para un cristiano piadoso, las exigencias de la vida eterna son ligeras y fáciles de practicar. San Pablo lo dice: el hombre natural, el hombre que ha tenido solo un nacimiento natural, no puede entender las cosas que son del espíritu, las cosas que son espirituales, las cosas que conciernen a Dios.
para estas personas, nosotros somos unos locos. Y todo lo que hacemos le parece una locura, una pérdida de tiempo. Eso lo entendemos. Eso está escrito en la palabra del Señor. En cambio, para una persona que ha tenido un nacimiento espiritual, para una persona que ha tenido una resurrección espiritual, un cambio de vida, para esta persona, para los cristianos, llevar la fe cristiana, vivir la fe cristiana, no es una carga, no es complicado, no es un asunto difícil. A veces son algunos predicadores, algunos pastores, algunos ministros que hacen difícil lo que es la vida cristiana y presentan un mensaje complicado a veces, para que la gente entienda que lo que necesita es creer, arrepentirse de su pecado y venir a Cristo. Y entonces no es cambiar de una religión a otra, no es meterse a eso, sino eso que se llama Jesucristo se meta dentro de nosotros. En cuanto Jesucristo está metido en el alma. Así es. Él está metido en el alma. Algunas veces nos dicen, lo que pasa es que ustedes les lavaron el cerebro, les lavaron la mente. Bueno, yo quiero decirte que en realidad no ha sido solo el cerebro y la mente la que el Señor me ha lavado. El Señor ha lavado mi corazón. Su sangre ha limpiado mis pecados. Su sangre me ha limpiado de toda obra muerta, de toda conciencia muerta. Por eso yo ahora duermo tranquilo y en paz, porque eso que se llama Jesucristo está metido dentro de mi corazón. Jesucristo reveló que no todo el que tiene una religión tiene la vida eterna. Así es, así es. No importa cuál sea el nombre de la religión, no importa. No importa. Puede ser una religión muy meritoria, una religión que te conduzca a la piedad, ¿verdad? A vivir una moral excelente, pero tú necesitas más que eso para ser salvo. Tú necesitas a Jesucristo. Conozca hoy lo que es necesario para tener este precioso y valioso tesoro. Amén. ¿Cuál es ese tesoro? La vida eterna. Díselo a tu hermano que tienes al lado. La vida eterna. Ese es el más precioso tesoro que nosotros podemos poseer. La vida eterna. Vida eterna. Sí, una vida de calidad. Una vida de excelencia. Calidad de vida. Hay algunas personas que creen que vivir es existir, y no es así. No es así. Nosotros no solo en esta vida tenemos conciencia de que existimos, nosotros tenemos vida eterna, y todo aquel que cree en Cristo tiene vida eterna. No la va a tener cuando se muera, no, la tiene ya, la disfruta ya. ¿Cuántos la disfrutan, hermanos? Primero, es necesario renunciar a la vida natural. Eso es primero. Para tener vida eterna hay que renunciar a la vida natural, la vida biológica, la vida física, la vida que nos dieron nuestros padres, nuestra madre al darnos a luz. A esa vida tenemos que renunciar. Y número 2, es necesario recibir la vida espiritual. Es necesario, fíjense, renunciar a la vida natural, y es necesario recibir la vida espiritual. ¿Y por qué? Porque la Biblia dice que estamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados. Delante de Dios estamos muertos y putrefactos. Y usted sabe lo que huele un muerto putrefacto, usted sabe, horrible. Bueno, espiritualmente, aquel que no tiene vida eterna ante el Señor está como un muerto, sin vida y hediondo. Así es. Necesita entonces recibir la vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bien, enfoquémonos en el punto número 1.
es necesario renunciar a la vida natural. La carne para nada aprovecha. La carne para nada aprovecha. Eso le dijo Jesús a sus discípulos, y en esta ocasión en la que Él se levantó y predicó estas palabras. Él dijo: la carne para nada aprovecha. Y la carne puede estar representada allí por varias cosas. La carne puede estar representada por varias cosas. La vida natural recibida de nuestros padres no hereda la vida eterna. Muy bien. La vida en la carne, es decir, la vida biológica, la vida que recibimos de nuestros padres. Usted y yo somos el producto del amor de nuestros padres. Ellos se amaron, se juntaron, ¿verdad? Y mediante un acto milagroso, un acto biológico de reproducción, usted y yo nacimos. Nosotros somos unos vencedores. Nosotros somos gente vencedora. Para que usted naciera, tuvo que correr en una carrera de vida o muerte. Tuvo que correr un esperma, una célula reproductora masculina. Tuvo que correr en una carrera con más de 6 millones de espermas, 6 millones de competidores, y vencerlos para que ese esperma fecundara un óvulo, una célula reproductora femenina. Y entonces, al unirse, se formara un huevo, un cigoto, le dicen los médicos, los biólogos, y se diera una serie de multiplicación celular allí, y durante unas 40 y... ¿cuántas semanas es que son? 49 semanas y media. 39 semanas y media, ese huevo, ese embrión se reprodujera una y otra vez y se formara el cuerpo, se formara la vida biológica en cada uno de nosotros. Fíjate, nosotros somos vencedores desde el momento en que nuestros padres se amaron y decidieron tener hijos. Vencimos en una carrera a más de 6 millones de espermas. Los otros espermas murieron. El óvulo de la mujer los elimina, ¿ve? Y ellos mueren. Uno solo es el que sobrevive, mire, y se funde, ¿verdad?, con el óvulo, y se forma la vida por un acto milagroso de nuestro Dios. Somos vencedores por naturaleza, pero resulta que esa no es la vida que produce en nosotros vida eterna, vida espiritual. Esa apenas es la vida biológica, y en esa condición nosotros no podemos entrar al cielo. Cuando Jesús dice que la carne para nada aprovecha, la carne puede tomar diferentes formas o representaciones. ¿Ven? Usted y yo somos y tenemos un cuerpo de carne, sangre, huesos, nervios. Pero este cuerpo de carne, de sangre, de huesos, de nervios, no puede heredar la vida eterna, no puede entrar a la presencia del Señor, no puede entrar al reino espiritual, no puede moverse en el mundo espiritual. Por eso necesitamos algo más que un cuerpo físico, algo más que un cuerpo natural. Necesitamos algo más que nervio, que hueso, que sangre. Necesitamos algo más que la vida natural. ¿Estamos entendiendo, amados hermanos? La vida carnal es pecaminosa, está contaminada por el pecado y las bajas pasiones, está amistada con el mundo y sus deseos, está amistada con Satanás, y éste la tiene bajo su control. Amén. Cuando se vive en la carne,
cuando se vive bajo los deseos de nuestra naturaleza carnal, vivimos como esclavos. Cuando usted nació, su cuerpo físico se formó. Ahí en su genética, en su sangre, ¿sí?, se heredó una mancha, se heredó una carga pecaminosa, se heredó el pecado original. Por eso fue que David dijo: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. David no se estaba refiriendo allí en el Salmo 51 al hecho de que él fue el producto de unas relaciones sexuales pecaminosas. No, algunos han interpretado ese pasaje creyendo que lo que David quiso decir es que las relaciones sexuales son pecaminosas. No es así. Eso es un error de interpretación. A lo que David se está refiriendo allí es al hecho triste de que cada ser humano al nacer hereda en su genética, hereda en su naturaleza, hereda una carga pecaminosa con todas sus consecuencias, porque el pecado produce muerte, el pecado produce desgaste, envejecimiento, maldición, concupiscencia, una naturaleza que nos impulsa a pecar, a desobedecer a Dios. Así que tenemos un doble problema. Tenemos un cuerpo físico, un cuerpo natural que nos impide entrar a la presencia de Dios. Y aparte de eso, tenemos una naturaleza pecaminosa, vendida al pecado, una naturaleza carnal, una naturaleza que es esclava del pecado y que es amiga del mundo y que es amiga de Satanás y que nos conduce a deseos y nos conduce a pasiones que desagradan a Dios. Nosotros tenemos entonces un doble problema. Tenemos un cuerpo carnal que es débil, que es frágil, que está imposibilitado para ver la gloria de Dios, y tenemos una naturaleza carnal, una naturaleza psicosomática que está vendida al pecado, está esclavizada por causa del pecado original. Ahora, la buena noticia es que nosotros podemos ser transformados, que todo aquel que recibe a Cristo tiene salvación, tiene perdón, tiene esperanza de vida eterna y puede vencer su naturaleza pecaminosa por el poder del Espíritu Santo, y tiene la esperanza de que un día va a recibir un cuerpo inmortal, un cuerpo glorioso, un cuerpo sin mancha, sin pecado, sin contaminación, un cuerpo como el de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A su nombre. Yo tengo esa esperanza, yo no sé si usted la tiene. La vida terrenal es temporal y fugaz. Así es. ¿Cuánto dura esta vida temporal, esta vida fugaz aquí en la tierra? La Biblia lo dice, y lo dice con precisión. ¿Ven? Allá en el Salmo 90, las Escrituras lo dicen con claridad. Para aquellos que son fuertes, sus años están determinados en 80 años. Ahí está el número de años determinado por Dios. Para los más fuertes, para los que no son tan fuertes, 70 años. 70 años. Yo no sé cuántos años tiene usted, pero yo sí le puedo decir que cuando llegue a los 80 y usted siga vivo, celebre, yo. No cumpla años, celébrelos. Porque los años que está viviendo a partir de los 80 son años de pura gracia, de pura misericordia. Amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Yo aspiro a vivir por lo menos 97. Así es que
Son 17 años allí de gracia y de misericordia que le estoy pidiendo al Señor. A ver, así dice la Biblia, nuestros años aquí en esta tierra son fugaces, son temporales. El otro día yo estaba meditando sobre esto y yo me acuerdo, yo tengo recuerdos aún de cuando tenía 5 años de edad. Cuando tenía 5 años de edad, ya yo tengo recuerdos. Y me estaba yo acordando, y mi vida, recordaba yo las facetas por donde yo he pasado. Y le doy gracias al Señor, porque al mirar atrás, veo que muchos de los que son de mi época ya no están. Aún desde el año 1982, cuando yo conocí a nuestro Señor Jesucristo como mi Salvador y mi Dios personal, desde esa época hasta acá, muchos de los que conocimos al Señor en ese año, fuimos repotenciados, por así decirlo. ¿Sí? Yo soy modelo 62, pero fui repotenciado en el 82. Del 82 para acá han transcurrido 37 años. Y yo miro atrás y recuerdo a algunos de los que comenzaron conmigo en la vida cristiana y ya no están. Por eso yo doy las gracias al Señor, porque Dios ha tenido misericordia. Sin embargo, insistimos en el hecho de que cualquiera que sean los años que usted viva acá, son temporales, son fugaces, comparados con la eternidad, comparados con lo que va a durar, la experiencia que vivimos los que tenemos vida eterna. Porque ya esa vida eterna, como ya les digo, ya comenzó. Ya esa vida eterna comenzó en nosotros desde el día en que recibimos a Cristo Jesús. A su nombre. El ser humano en su condición natural no puede entrar al reino de Dios. Tiene que nacer de nuevo, por Dios y para Dios, por el poder del rema. Así es. Escuche, en esta condición física, biológica, natural, en esta condición moral en la que nacemos, no podemos. Solo cuando recibimos a Cristo, solo cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando escuchamos la palabra de Dios es que nosotros podemos experimentar vida eterna. No es cualquier palabra la que hay que escuchar, no es cualquier palabra la que produce vida eterna. Las Escrituras dicen que nuestro nacimiento es por fe, por el poder del Espíritu Santo, por el poder de la palabra de Dios. Nuestro nacimiento espiritual es por la fe. Fe en la palabra, fe en el Señor. El poder del Espíritu Santo, el poder de la palabra de Dios es lo que produce en nosotros ese nuevo nacimiento espiritual. ¿Cuánto gloria al Señor, hermanos? No es cualquier palabra, no es cualquier mensaje. En ese pasaje que hemos leído allí, en el contexto, Pedro se dirige al Señor, el apóstol se dirige al Señor. ¿Qué dice al Señor después de que Jesús predicó y exhortó, reprendió a gente que lo seguía? Era porque estaban buscando la comida, estaban buscando hartarse naturalmente, y Jesús los reprendió. Y ustedes no me siguen porque ustedes quieran realmente la vida eterna, el pan del cielo. Ustedes lo que quieren es hartarse. Y Pedro dijo, dura es esta palabra. Bueno, bien, quiero explicarle un detalle. En el idioma griego en el que se escribe el Nuevo Testamento, ahí está incluido el Evangelio de Juan, se usan dos palabras que al traducirlas al español, los traductores usaron la misma palabra.
es la palabra. La palabra. Pero esa traducción al español, palabra, fue tomada de dos vocablos, dos expresiones griegas. La primera es la expresión logos. Logos. Y la segunda es la expresión rema. Cuando Pedro se dirige a Jesús y le dice, dura es esta palabra, literalmente lo que le dijo Pedro fue, dura o duro es este logos. Duro es este logos, este discurso. Eso es lo que traduce la palabra logos. Logos traduce eso. Discurso. ¿Sí? Sermón. ¿Ya ves? Una palabra de sabiduría humana. ¿Ves? Una palabra de hombre. Duro es este logos. Pero cuando Jesús le responde y les dice, ¿ustedes también quieren irse? Y Pedro dice, no vamos. ¿Cómo nos vamos a ir, Señor, si tú eres el único que tienes palabras de vida eterna? Allí Pedro no le responde al Señor con la expresión logos. Es más, el mismo Jesús, al explicar, dice, la carne para nada aprovecha. Las palabras, es decir, el rema que yo les doy, las palabras que yo les doy son espíritu y son vida. Entonces Pedro, entendido ya de la diferencia entre escuchar el mensaje de un predicador que no tiene vida espiritual, que no tiene la palabra de Dios en su boca ni en su corazón, Pedro dice, ajá, ¿a dónde iremos si tú eres el único que tienes rema para la vida eterna? Yo no sé si usted entendió o se enredó más. Lo que le quiero decir es que lo que produce palabra, lo que produce vida eterna, lo que produce vida espiritual no es cualquier predicación, no es cualquier discurso, no es cualquier mensaje. Es el rema del Espíritu Santo en la boca de un siervo de Dios. A su nombre. Miremos el segundo punto. Es necesario recibir la vida eterna. El rema que yo os he hablado es espíritu y vida. Así es. Cuando Jesús se refiere entonces a su discurso, a su predicación, a su enseñanza, él dice, yo les he dado el rema. Y ese rema es el que produce vida. Ese rema es el que produce vida espiritual. ¿Sí? La vida de Dios. La palabra de Dios produce la vida de Dios. La palabra de un hombre, ¿qué es lo que produce? Nada. Jesús lo dijo. La carne para nada aprovecha. El discurso del hombre para nada aprovecha. El sermón del hombre para nada aprovecha, no produce nada. Pero cuando un hombre habla rema de Dios, los resultados son sobrenaturales. Lo que se produce es vida espiritual, vida en el espíritu, la vida de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora bien, esa palabra produce vida, pero escúcheme, no es tampoco vida biológica. En el griego se usan también dos expresiones que fueron traducidas como vida. Pero una es la vida de la carne, la vida del cuerpo, la vida natural, la vida biológica. Y otra es la vida espiritual. Otra es la vida interior, el hombre interior. Y lo que produce vida espiritual no es la palabra bios, que se traduce vida, de donde viene la palabra biología, biológica, biólogo. Esa no es la palabra para traducir o para recibir vida eterna, vida espiritual. La palabra que se usa allí en el griego es la palabra zoe, zoe, y nos habla de vida espiritual. ¿Qué es lo que produce entonces esa vida espiritual? La palabra de Dios, pero es el rema, no el logos, no el discurso, sino
la palabra espiritual, el rema del Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Si usted quiere entonces que su discurso, que su mensaje, que su palabra, que su predicación produzca vida espiritual, ¿qué es lo que debe entonces predicar? El rema de Dios, la palabra de Dios, el rema del Espíritu Santo. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Deme una señal de que usted está entendiendo esto, porque estoy tratando de ser lo más sencillo, lo más simple, que usted entienda. Mire, no es cualquier mensaje el que produce salvación. No es cualquier predicación la que produce vida eterna. Es la predicación que tiene el rema del Espíritu Santo. La vida eterna se recibe por fe, al escuchar la palabra de Dios, al nacer espiritualmente del Espíritu Santo. Así es. ¿Qué es lo que dice San Pablo también? Dice, la fe viene por el ¿qué? ¿Oír qué? Ahí una vez más, el escritor sagrado, inspirado, usa la expresión rema. No es cualquier fe la que nosotros necesitamos para ser salvos. Es la fe que viene de Dios, pero esa fe la produce es el escuchar el rema de Dios, la palabra de Dios. La vida eterna nos encamina a la piedad y la santidad. Esta vida es santificada por Dios. Esta vida busca las cosas de arriba y no las del mundo. Amén. Cuando una persona edifica su vida, entre comillas, edifica su vida espiritual en el discurso, en el mensaje de un hombre, en palabra de hombre, esta persona lo que ha hecho es cambiar de una religión a otra. Por eso su vida no es una vida piadosa. Por eso su comportamiento no es el comportamiento de un genuino cristiano, sino de un medio cristiano, de un evangelástico. ¿Me entiende? No busca las cosas de arriba. Él tiene un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Su corazón está dividido entre las cosas de Dios y las cosas del mundo. No puede vivir una vida en victoria, porque por un lado quiere agradar a Dios, hacer la voluntad de Dios, pero por otro lado quiere agradar su carne, quiere hacer su voluntad. Para que nosotros realmente podamos ser cristianos genuinos, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos vivir la vida en Cristo, la proviene de escuchar la palabra de Dios, de asimilar la palabra de Dios, de incorporar la palabra de Dios en nuestra vida y aplicarla en nuestra vida diaria, en nuestra conducta, en nuestro proceder, aún en nuestras emociones. Yo he descubierto una clase de hermanos ahora diferentes en la Biblia. Esos son los hermanos delicatessen. ¿Cuáles son los hermanos delicatessen? Como Pedro, que dijo: dura esta palabra, Señor, yo no la puedo resistir, ni nadie. Y de hecho mucha gente no la resistió, se fueron. Desde ese día las escrituras dicen que una cantidad de gente ya no seguían a Jesús. Por eso fue que Jesús los confrontó a ellos y le dijo a Pedro también: ustedes también quieren irse. Y Pedro, menos mal que Pedro recapacitó y entendió, ¿ves? Y le dijo: no, ¿a dónde iremos? Si tú eres el único que tienes palabra de vida eterna. Pero hay una cantidad de hermanitos hoy delicatessen, ven, que no resisten esta palabra, y son gente que tienen las emociones enfermas, tienen emociones enfermas, viven como resentidos todo el tiempo, viven como heridos, maltratados, a la defensiva, defendiéndose de todo el mundo. Sí, porque se creen que son los perseguidos, los oprimidos. ¿Ven? Estos son gente que vive. Yo conozco aún, escúcheme lo que le estoy diciendo, porque es supremamente importante. Yo conozco a una hermana que dice que es pastora, que tiene supuestamente 15 años en una lucha con los demonios, con los brujos, con los hechiceros del sector donde está.
Y dice ella que la mantienen enferma. Y dice ella que la han intentado matar 17 veces. Y cosas así por el estilo. Entonces, yo digo una cosa. ¿Cómo es posible que un creyente tenga ese desequilibrio? Que no ha entendido que si tú vives en fe, que si tú vives en Cristo Jesús, tus peleas ya no son tus peleas con el mundo espiritual, sino que son las peleas del Señor contra el mundo espiritual. Que tú en Cristo estás llamado a estar en victoria y a permanecer en ella, porque eres más que vencedor en el nombre de Jesucristo. Estos hermanos delicados, hay que ponerles cuidado, porque yo he visto en la palabra de Dios que esto no es más que un problema de emociones. Tienen las emociones enfermas y tienen que ser sanados. Tienen que ser sanados. En su vida espiritual, en sus emociones, tienen que ser sanados. Porque puede terminar mal. Una persona resentida, una persona lastimada, una persona que guarda el rencor ahí en su corazón, puede terminar hasta suicidándose. Y ustedes escucharon acá, en las escrituras está revelado el caso de un varón llamado Aitofel, que terminó suicidándose, ¿sí? Por resentido, porque lo rechazaron, porque no aceptaron su consejo. ¿Y por qué? Ya sabemos por qué fue que rechazaron su consejo. Rechazaron su consejo después de ser un hombre que cuando hablaba era como si Dios hablara. Porque tenía en su corazón un resentimiento contra el rey David. No perdonó al rey David. No perdonó el pecado que cometió el rey David contra él, contra su nieta, contra su yerno. No lo perdonó. Y guardó esto en su corazón, y después de amar al rey, lo quiso matar él mismo con sus manos. Hay que tener cuidado. Así también terminó Judas. Judas, después de ser amigo íntimo con el Señor, de caminar con el Señor, de convivir con el Señor 3 años y medio, ¿quién creyera? Judas terminó oprimido, vencido por una culpabilidad que no pudo superar, sin arrepentimiento, lleno de rencor en su corazón, de decepción, y salió y fue y se ahorcó. No sé cuántos de los que están aquí escucharon el día jueves, creo que fue, ministramos sobre la vida de estos dos personajes. Y lamentablemente no pudimos emitirlo por el canal de YouTube. Pero esto es de cuidado, hermanos. Esto es de cuidado. La palabra de Dios sana nuestras emociones, hermano. Pero sana cuando yo me la aplico. Cuando yo la practico, ahí es cuando sana. Jesús dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué es eso de santificar? Santificar es sanar, santificar es purificar, santificar es limpiar. Y cuando yo digo que hay gente que está enferma de las emociones, me refiero al hecho de que necesita sanidad interior. Necesita sanidad interior, necesita despojarse, evacuar eso que tiene ahí en su corazón porque le está estorbando. Y eso puede producir una raíz de amargura que impida alcanzar la gracia de Dios en su vida. A su nombre. La vida eterna es para siempre y sin fin. La vida eterna no la produce la moral, ni la religión, ni la filosofía, ni la ciencia. Solo Dios. Solo Dios produce la vida eterna. Y esa vida eterna se produce cuando yo escucho el rema de Dios, la palabra de Dios. Entonces nazco espiritualmente. Entonces soy sanado espiritualmente. Vamos a concluir. La vida eterna es un estado de conciencia. Se logra conociendo a Cristo Jesús. Amén. Eso dice Juan capítulo 17, versículo 3. Dice: esta es la vida eterna, que te conozcan. Que te conozcan. Si usted tiene una Biblia allí, subraye la expresión.
conozcan. Vida eterna entonces no es prolongación de días, ni meses, ni años. No, vida eterna es más que eso. Vida eterna es un estado de conciencia, un estado de conocimiento. ¿A quién tenemos que conocer entonces para tener vida eterna? A Jesucristo. A Jesucristo. Dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cuántos han conocido a Cristo acá? La vida eterna es calidad de vida aquí, vida plena, vida total e integral. La vida eterna se recibe y la tienes o la rechazas aquí hoy. Amén. Entonces, es un asunto no solo de creer, sino de tener. Si yo tengo a Cristo, tengo vida eterna. Si tengo vida eterna, voy a disfrutar de la eternidad con el Señor, sí, amén. Pero yo voy a conocer al Señor, voy a tener una relación personal con Él, una relación. Qué triste que Judas, después de estar 3 años y medio con el Señor, sin embargo, nos damos cuenta que aunque estaba con el Señor, al lado del Señor, hay algo ahí interesante. El Señor no estaba en su corazón, porque si el Señor hubiera estado en su corazón, Judas no hubiera hecho lo que hizo. Amén, hermanos. Vida eterna entonces es calidad de vida aquí, calidad de vida, vida completa, vida total, vida integral, vida total. Es eso, hermano, a lo que nos ha llamado el Señor. Sus palabras de vida eterna nos producen esto. Usted está disfrutando de esa vida, hermano. Usted está disfrutando de la vida total. Jesús dijo, yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Póngase sobre sus pies y vamos a dar. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.